En Proverbios 1 del 1 al 7, que fue lo que vimos la última vez que prediqué, se nos enseñaba a obtener sabiduría y que precisamente el obtener sabiduría involucra acción. También se nos decía que la sabiduría nos va a ayudar a discernir dichos profundos. Y en estos versículos se nos da el primer ejemplo claro de lo que implican esas dos cosas. Por eso tenemos que poner atención. Salomón comienza aquí describiendo la disciplina de un padre y la enseñanza de una madre como una guirnalda de gracia para la cabeza del hijo o de la hija. En la antigüedad, una guirnalda o una corona de flores usualmente tenía dos propósitos. En las Olimpiadas griegas era una corona que se le ponía a los atletas que habían ganado, pues ahora sí que como una medalla, ¿no? Pero también la guirnalda era un adorno que los padres le hacían a sus hijos como señal de cariño, como comprarles papitas hoy en día. Entonces, en este versículo 8 nada más hay dichos profundos que debemos discernir, porque se nos está diciendo algo con claridad, pero a final de cuentas también tiene algo detrás que tal vez no captamos de rápido. Entonces tenemos que poner atención para captar algunos de los consejos sabios que hay ahí. En estas frases de escuchar la disciplina del padre y de no abandonar la enseñanza de la madre, se está sugiriendo un ideal que era más común en el mundo antiguo que en el nuestro, y es la idea de dos padres, ambos implicados en la crianza de los hijos. Por lo que algo sabio que se nos aconseja con esto es que escojamos correctamente a la persona con quien vamos a formar una familia. La gente cambia constantemente y puede fallar y puede abandonar a la familia. A veces no hay escapatoria de eso. Pero si ya desde el principio estamos escogiendo a alguien que no se quiere casar, lo que indica un miedo al compromiso, si estamos escogiendo a alguien que es infiel, si estamos escogiendo a alguien que tiene vicios, si estamos escogiendo a alguien que, la lista sigue, pues ya empezamos mal y muy probablemente vamos a formar una familia que se va a componer al último de un papá o una mamá solteros en un futuro cercano. Entonces el primer consejo sabio que se nos está dando es: aprende a escoger el cónyuge con quien piensas criar a tu familia. No nada más es a la pareja con quien los vas a criar, es al cónyuge. Entonces hay una gran diferencia entre las dos. El segundo consejo sabio que se nos está dando aquí es que la crianza implica a dos. Esto suena repetido, pero no lo es, porque una cosa es que los dos padres estén juntos y otra cosa es que los dos estén criando juntos. Venimos de una cultura donde el hombre se le ha enseñado que la mujer cría y el hombre provee, pero eso es falso, los dos deben criar a sus hijos. El tercer consejo sabio es que los padres deben disciplinar y enseñar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que la sabiduría comienza con el temor de Dios. Entonces, de nada sirve aconsejar mal a los hijos. El punto de Salomón es que hay que aconsejarlos sabiamente y a los hijos a escuchar esos sabios consejos, a no olvidarse de esos consejos, a ponerlos en práctica. Entonces, ¿cuáles son los consejos sabios implícitos en el versículo 8? Si estás pensando en tener una familia, incluso aunque no vayan a tener hijos, pero ya dos ya son familia, escoge sabiamente a un cónyuge que se comprometa tanto a ti como a los hijos que vayan a tener en el futuro. Y obviamente también que se comprometa a Dios, porque otra vez el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entre los dos críen bien a sus hijos, críenlos en ese temor del Señor. Ahora, el hecho de que aquí el papá se le está dando el rol de disciplina y la mamá la de la enseñanza, no es, digamos, un accidente. Recordemos que esto se está escribiendo a una cultura que era agrícola. Entonces los hijos jóvenes se quedaban en casa con su madre que cuidaba el hogar mientras su padre trabajaba en los campos. Pero aún así los dos están involucrados en la crianza y eso es lo que quiero que noten. No es el rol de proveedor y criadora, los dos están criando. Y tristemente en muchas ocasiones hay poca o nula crianza parental para que los niños obtengan sabiduría. El número de padres y madres que abandonan a sus hijos va en aumento año con año en todo el mundo, por lo que la disciplina y la enseñanza desaparece junto con esos padres que desaparecen. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Esa falta de disciplina, esa falta de enseñanza se nota por cómo están las cosas en el mundo. Sin padres que guíen a sus hijos, sin madres que enseñen,
Es más fácil que los hijos caigan en drogas y en otros problemas que si hubiera alguien que los esté guiando. Y el abandono no solamente se trata de que se hayan ido del hogar. Hay muchos padres que se ocupan tanto con el trabajo que no tienen tiempo para sus hijos, que no tienen tiempo para disciplinar y para enseñar a los hijos. Y aquí podríamos decir, bueno, tal vez no hacen tiempo, ¿no? Porque muchas veces sí, el poco tiempo que tienen lo usan para distracciones, para el Facebook, para la tele, para leer, qué sé yo. Pero por otro lado también hay padres de familia solteros que tienen que hacer dos funciones: proveer y criar, por lo que la tendencia es dejar que a veces algún extraño sea el que los críe. Contratas a una niñera o algo y pues que esa persona se encargue, mientras que uno nada más empieza a proveer. Pero si la niñera que contratamos también no tiene pues un buen sentido de moral, pues qué es lo que le va a transmitir a nuestros hijos. Entonces todo esto tenemos que considerar en esa primer parte, ¿no? Pero ahora, el proverbio se está dirigiendo a los jóvenes que están creciendo, que están entrando a un mundo nuevo de responsabilidades, que es el caso de varios aquí. Van a salir al mundo o ya están saliendo al mundo. Y Salomón les recuerda: no se olviden de la disciplina de sus padres, no abandonen la enseñanza de sus madres. Específicamente la buena disciplina y la buena enseñanza, porque también hay padres y madres que no dan una. Entonces, si es mala enseñanza, ignoren esa parte. Pero la exhortación aquí, que es de la sabiduría a los jóvenes en este versículo, lleva implícita una exhortación a los padres de familia, que disciplinen y enseñen a sus hijos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hijos jóvenes, directamente se les dice: oigan la disciplina del papá, no abandonen la enseñanza de la mamá. Cuando escuchen el "así te crié", es un buen momento para reflexionar en qué están haciendo y qué fue lo que les enseñaron desde niños. Y sí, la crianza de los padres no es perfecta, a veces la usamos de excusa para hacer nuestras tarugadas. Los padres cometemos errores, todos, pero el sabio encontrará lo que hay bueno en la sabiduría paterna y crecerá a partir de ello. Entonces no usemos los errores de nuestros padres como excusa para cometer los nuestros, más bien aprendamos de sus errores de ellos para no cometerlos nosotros también. Lo que nos lleva precisamente a los versículos 10 en adelante, lo que es ya el consejo directo. No solamente como hijo no te olvides de la buena crianza, sino ponla en práctica. Y aquí se da un ejemplo muy específico. Dice: no te juntes con quien te quiere meter en problemas. El versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. ¿Cuántos hemos salido seducidos por alguien y cometemos lo que ellos quieren que cometamos? Entonces, ese versículo es para ti, ¿no? Aquí en específico se está hablando de actos violentos, ¿no? Estaba leyendo, de hecho, una noticia hace unas semanas sobre los rituales de iniciación en cárteles aquí en México, y mencionaban cómo algunos cárteles te obligan a comer órganos de alguna víctima para poder entrar al cártel, o cómo obligan a algunos a matarse a golpes entre ellos hasta que quede uno solo, y pues entonces ya te ganaste la entrada, ¿no? Cosas como estas son extremas y tal vez podríamos preguntarnos por qué la Biblia tiene la necesidad de decirme que no entre a la violencia de pandillas. Pero la triste realidad que estamos viviendo en México, que estamos viviendo aquí en Manzanillo claramente, es esa. Tenemos a muchos jóvenes entrando a pandillas y cárteles y están participando de la violencia y están siendo asesinados por la violencia de otros. Recordemos que los primeros versículos de Proverbios nos decían que la sabiduría es para los simples, no solamente para los sabios. Entonces este consejo es para aquellos jóvenes que están batallando con la presión social y la violencia extrema. Y también es un consejo para aquellos padres que necesitan encontrar palabras para enseñarle al joven que está en este tipo de conflictos. Los padres pues naturalmente se preocupan por la compañía que tienen sus hijos. No vaya a ser que los malinfluencien. A veces exageran un poco, pero a veces en ocasiones las señales que les indican no te juntes con esa persona sí son claras, y el hijo a veces no lo ve, entonces es bueno escucharlos. Aquí el texto asume que se está hablando a adolescentes o jóvenes, pero también se asume que el padre y la madre continúan siendo la cabeza de la familia, mientras ahora sí que ellos sigan con vida. Incluso si sus hijos ya son adultos, ya están a cargo, digamos, del rancho familiar, los padres siguen siendo una fuente de sabiduría. Por lo que si los padres nos dicen: oye, no te juntes con tal persona, es una mala influencia, pues está involucrada esa persona en cosas que no debe, pues es mejor hacer caso.
Es mejor escucharlos en el consejo que están dando. La realidad es que la presión social es una trampa. Y desde que estamos chicos entramos a esa presión. Ahí en la escuela de repente dicen, ándale, tómale, mira, no te va a pasar nada. Mira, una fumadita, no te va a pasar nada. Mira, haz esto y no nos van a cachar. Y por no ser el bicho raro de la escuela y estar entre el grupo de los chidos, pues empezamos a entrar a cosas que no deberíamos. Entonces, por eso es que el versículo 10 nos dice que te están seduciendo. Otra forma de traducir la palabra hebrea aquí, que es patá, es lo que leyó creo que Ana Lilia, que decía engañar. No te dejes engañar, te están engañando. Entonces, esa presión de vamos a hacer esto que está mal, pero nadie te va a cachar, es un engaño. La presión social es un engaño porque promete aceptación y gloria, pero al final lo único que encuentras es abandono y vergüenza. Si por ejemplo la policía atrapa a algunos de la pandilla a la que entraste por pura presión de tus amigos, ten por seguro que no van a dudar en demostrar su falta de lealtad a ti. Te van a balconear, te van a acusar, te van a meter en problemas. Si yo me puedo zafar de la cárcel y echarle la culpa acá, pues la echamos para acá. Es lo que hacen todo el tiempo. En la noticia que leía precisamente de esos rituales de iniciación de los cárteles, precisamente se indicaba eso, que esa acción inicial que tienen que hacer para poder entrar al cártel es evidencia de un crimen que el cártel tiene y puede usar en tu contra. Entonces, si tú en algún punto dices, no, es que me obligaron, es cierto, aquí está el video donde tú solito te estás agarrando a golpes con este de acá para matarlo. Y ya te tienen atrapado. Están listos para echarte al fuego con tal de salvarse ellos mismos. Y cuando tú decides seguir el camino de la violencia, abandonas a quienes quieren tu bienestar y los cambias por los que quieren tu malestar. Y cuando ellos te abandonan para salvarse del cuello, pues tú te quedas sin nadie. Te quedaste solo. Y eso es lo que el pecado hace, no solo en este tipo de seducción a la violencia, pero en todo tipo de seducción que hace. Lo que hace es aislarte de la gente que quiere tu bien. Pueden pensarlo incluso, por ejemplo, en vicios. Una vez que entras a vicios, a los que estás abandonando son a las personas que te dicen, es que ten cuidado con eso, es un problema. No, yo lo controlo y que no sé qué. Y ya que estás bien metido en el problema, tus amigos que te metieron en el problema no están ahí para ti ya. La realidad es que caer en la seducción del pecado nos va a traer consecuencias que no queremos. El castigo pues usualmente suele alcanzar el delito, pero incluso si el castigo no atrapa al criminal, probablemente lo hará la venganza y la violencia desenfrenada. La violencia siempre engendra violencia, y las personas con más probabilidad de morir de una forma violenta son las que están practicando la violencia. Lo vemos aquí en Manzanillo todos los días. Aquellos que participan de violencia en pandillas aumentan la probabilidad de morir una muerte violenta. Como dice el versículo 18, tú mismo estás tendiendo un lazo a tu propia vida. Te estás echando la soga al cuello, básicamente. Te estás autoemboscando. Muchos de los que mueren asesinados en Manzanillo probablemente hubieran preferido que la justicia los alcanzara que la venganza. Pero como dije antes, no siempre el castigo atrapa al criminal, pero la venganza sí. Si la pandilla o el cártel rival te quiere agarrar, te va a agarrar. Por eso es que el versículo 15 nos dice que no andemos en el camino con ellos, que ni siquiera caminemos donde caminan ellos. ¿Cuántos no hemos, por ejemplo, escuchado casos de personas inocentes que acaban baleadas por ir al lado de alguien que estaba involucrado en algún crimen? Baleado por ir con un mototaxista involucrado en algo malo. Ese no necesariamente se puede evitar, ¿no? No sabes en qué está involucrado el chofer de donde vas, ¿no? Pero sí conoces a tus amistades, sí conoces a la gente que te rodea. Y si sabes que están involucrados en algo que no deben, pues es mejor no caminar con ellos, porque no sabes qué puede pasar. Lo que Salomón enseña es que una vida ética es también una vida sabia. Entonces vive éticamente y te irá bien en la vida. Pero no es una promesa o garantía, pero es lo más probable. Porque lo opuesto a eso es que si vives una vida sin ética, pues es necio o es tonto y te puede llevar a la muerte. Si avientas una red para tratar de atrapar un pájaro, pues vas a fallar. Pero no es tan tonto eso como hacer que la trampa te caiga encima a ti y te enredes tú solo. Entonces eso es lo que significa vivir una vida sin ética. El comportamiento al que una mala compañía nos jala sugiere que estás viviendo de una forma que quieres que te atrapen. Vivir una vida sin ética es preparar una emboscada para ti mismo. Es literalmente aventar la red para atrapar un pájaro y que te caiga a ti arriba.
No quieres que te atrapen, pues no cometas algo que provoque eso. No quieres que te maten, pues no te involucres en violencia o con gente violenta. Entonces, para terminar, les voy a dejar una tarea. Estos proverbios nos recuerdan que no nos olvidemos de la crianza de nuestros padres. Así que en la semana piensen, por lo menos en 2 valores que hayan aprendido de ellos, que les puedan guiar el resto de su vida. Tal vez se han enfocado mucho en lo negativo de cómo sus papás han sido con ustedes. Tal vez se enfocan mucho en lo negativo de sus acciones. Entonces, la tarea es busquen 2 cosas positivas dentro de eso. Y la otra tarea, pues, es oren por los jóvenes en Manzanillo. Porque la realidad es que son tentados todo el tiempo para entrar a cosas que no deberían. Hay mucha presión social. Hay mucha presión a los vicios. Entonces, oigan, estén orando para que no caigan en eso. Y si conocen a alguien que está pasando por ese tipo de presión, ustedes sean la persona que los aconseje bien. Y finalmente, si ustedes son los que están pasando por esa presión social, si están siendo seducidos por los pecadores, pues no consientan a la presión, no caigan. El camino del pecado siempre va a acabar en muerte. Entonces, son 2 caminos los que tenemos para tomar. Uno que lleva a vida y el otro que lleva a nuestra propia destrucción. Entonces, escojan sabiamente.